esta mañana vamos a continuar con esta serie titulada El verdadero discipulado. Esta serie, hasta el momento hemos hablado de muchos puntos o asuntos importantes acerca de esta obra tan dichosa que tenemos como iglesia y como pueblo de Dios. Pero mi hermano, todavía hay muchas cosas que decir y aprender acerca de esto. En verdad que la Escritura ofrece las herramientas necesarias para que su reino avance. En última instancia, siempre hablamos del reino de Dios, no de nuestro propio reino. Y sabes algo, Dios conoce nuestras incapacidades, nuestras limitaciones, y por eso su gracia permite capacitarnos y dotarnos de aquellas cosas que necesitamos. Esta mañana vamos a hablar del discipulado, pero vamos a hablar en este caso de los elementos esenciales de este verdadero discipulado. Quiero enfatizar y nuevamente decir que cuando hablo de un verdadero discipulado, hablo de un discipulado bíblico, hablo de un discipulado que Dios mismo ha ordenado. Hermano, debemos entender que para cada cosa que Dios nos ha mandado a hacer, Dios mismo se encarga de darnos la información necesaria para hacerlo. Tendemos a decir, Señor, no estoy preparado, Señor, yo no puedo hacerlo. Pero entiende, mi hermano, Dios te da a ti la gracia, te da el Espíritu de Dios para hacerlo, y también te da las instrucciones para hacer esta obra tan maravillosa de discipular. Vamos a ver el día de hoy los elementos esenciales del verdadero discipulado. Ese es el título de este pequeño sermón. Está dividido en dos partes. Primera parte, el avance de un reino. Repito, el avance de un reino. Segunda división, elementos esenciales de este avance. Elementos esenciales de este avance. Aquí una palabra quizás le llamó la atención fue la palabra reino, ¿verdad? Cuando pensamos en un reino, pensamos en un conjunto de una población que tiene gobernadores, legisladores y en la cabeza, lo más alto, a un rey, ¿verdad que sí? Cuando pensamos en el avance de un reino, ¿qué se viene a nuestra mente fácilmente? Pues seguro ya vamos a pensar quizás que para que un reino se establezca, este reino avance o crezca, hace falta pelear, hace falta batallar, hace falta un buen ejército, hace falta recursos y medios para que esto sea logrado. Pues déjame decirte, mi hermano y amigo, que Dios tiene un reino. Y ese reino, aunque parezca quizás algo difícil de creer, ese reino se está desarrollando en un mundo caído como este. Voy a llegar a pensar y decir, pero es que el reino que está reinando ahorita es el de Satanás. Sí, la Escritura dice que el rey, de alguna manera, aquel que parece estar dominando la esfera humana, es Satanás, porque Dios lo ha permitido de alguna manera. Pero sin embargo, no podemos quitar la vista de una realidad mucho más maravillosa, que es el hecho de que Dios dijo, Cristo dijo, de que las puertas del Hades no iban a prevalecer, no iban a mantenerse cerradas ante el inminente avance del reino de Dios. Y entiéndeme, hermano, tú eres parte de este avance. Pero el instrumento para que este reino de Dios avance y se cumpla aquellas palabras de Jesús al momento de orar y de decir, Padre, yo deseo que así como en los cielos se hace tu voluntad, también sea aquí en la tierra. Hermano, esto se cumple a través no de guerras o batallas, no de grandes cantidades de recursos económicos. No, mi hermano, no se logra a través de eso. Se logra a través de la obra de discipular. Parece quizás un poco, ¿sí? ¿En serio? Algo tan sencillo como transmitir una idea a alguien, así es como el reino de Dios avanza. Yo pensaba algo mucho más grande, no sé, algo más espectacular, como ángeles por ahí andando, o quizás milagros o prodigios sucediendo. No, mi hermano. Dios, Cristo, estableció su reino y permitió que avanzara a través del discipulado.
Voy a leer si quieren Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Hermano, esta parábola me habla a mí de forma sencilla y a la vez tan profunda de cómo el reino de Dios realmente funciona y trabaja. Pues dice el Señor Jesús, versículo 31 del capítulo 13. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a qué? Es semejante a algo inmenso, a un inmenso ejército, a hombres fuertes, inconmovibles. No, dice aquí, es semejante al grano de mostaza. Que dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Y aquí hago una pausa para que entienda que el grano de mostaza es algo diminuto, algo muy pequeño. Sin embargo, luego dice, el cual a la verdad es algo muy pequeño. Y dice aquí que es la más pequeña de todas las semillas que pueden haber. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo, del cielo, y hacen, aquí dice, nidos en sus ramas. Así, mis hermanos, es el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino de Dios avanza. El reino de Dios avanza con algo tan pequeño como esto, como un grano de mostaza, algo muy pequeño. Algo tan sencillo como el hecho de tener que transmitir la verdad de Dios a alguien, así es como Dios está trabajando para que su reino avance en este mundo. El Señor nos enseñó, hermano, que su reino, que su visión no es del hoy, tampoco del mañana, sino es una visión eterna, futura. Buscamos ayudar a otros a seguir a Jesús, haciéndoles un bien espiritual, anunciando y exhortando en la palabra de Dios. Pero nunca debemos olvidar por qué lo hacemos. ¿Con qué meta y objetivo lo hacemos? Recordemos la palabra que hablamos la vez pasada acerca de que Pablo decía que él se esforzaba, que él se entregaba por completo. ¿Para qué? Para que los demás le dijeran, oh Pablo, gracias, tú eres el mejor de los apóstoles. No, dice, para que estos sean presentados perfectos, completos. ¿En qué momento? En el día, allá, en el futuro. Hermano, trabajamos por algo futuro. Y este trabajo, aunque parezca quizás insignificante, quizás muy poco productivo, debemos entender que así es como Dios permite y trabaja para que su reino avance en este mundo. Sí, quizás nos desalentamos o pensamos que los recursos que usamos no son necesarios, pero si son los que Dios estableció, entiéndelo, Dios los va a bendecir. Dios va a bendecir ese trabajo, Dios va a bendecir esos medios en los cuales se ejerce. Pero cuando hablamos del avance del reino, ya en cuanto a esto, en cuanto al discipulado, entiendo que es la manera como el reino de Dios avanza. Aquí ya hemos hablado acerca de esto, ¿verdad que sí? Acerca del discipulado. Hemos dicho que discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Hemos dicho también que para discipular hay que orientarse hacia otros y no hacia uno mismo, de forma egocéntrica, egoísta. ¿Para qué? Para hacer un bien espiritual a otra persona. Pero ¿sabes algo? Todavía hay que completar esa idea bíblica del discipulado. Y si tiene un cuaderno lo podría copiar si puede. Y es que para completar esto hay que decir también que discipular es iniciar una relación en la cual enseñas, corriges y actúas como un modelo, pero también amas. Y además de esto, se requiere mucho humildad. Esto, mi hermano, esta declaración nos presenta los elementos verdaderos de un discipulado. Quisiera por esta razón así pasar a la segunda división, debido a que ya hablamos del avance de su reino y cómo es que avanza y de qué manera o qué instrumento Dios usa para que avance. Quisiera pasar a la segunda división. Elementos esenciales de este avance. En esta declaración, como dije, tenemos los elementos esenciales de verdadero discipulado. El primero es iniciar. Y tú dirás, sí, es claro, es algo obvio, ¿no? Hay que iniciar para que comience. Pero hermano, es algo que debes tomar en cuenta realmente. ¿Sabes por qué? Porque el acto de discipular no es algo pasivo, es algo activo. Tú de forma consciente debes decidir discipular a alguien. Debes hacerlo. No puedes pensar que de alguna manera eso va a funcionar de forma automática. No, tú debes disponerte a hacerlo. El Señor Jesús, ¿qué hizo? El Señor Jesús dice, lo vimos la vez pasada también en los evangelios,
Que Él dispuso en un momento de la semana agarrar, ir y ¿qué? Escoger a aquellos que habría de discipular. Y por supuesto esto nos habla de varias cosas que debemos considerar al iniciar con el discipulado. Y esto por supuesto es que debes escoger a la persona o a las personas que habrás de discipular. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque la realidad es que no vas a poder discipularlos a todos. Esa es la realidad. Porque hablamos de un discipulado particular y personal. Y el Señor Jesús nos hizo entender eso. El Señor no escogió para discipular de manera personal a 20, 30, 100 personas. No lo hizo así. Él escogió a 12 personas. ¿Por qué? Porque el discipulado que Dios iba a llevar a cabo en estos hombres era un discipulado personal, particular. Era de tal manera que ellos iban a ver la vida de Jesús, iban a escuchar la vida de Jesús, iban a vivir con Jesús, iban a caminar con Jesús, iban a dormir y levantarse con Jesús. Así que, hermano, tú debes escoger a esa persona o a las personas que habrás de discipular. La pregunta práctica para esto sería, por ejemplo, ¿cómo nuestros horarios coinciden? ¿Cómo o en qué momento de la semana yo comparto o tengo la oportunidad de estar con esta persona? Recuerda, el discipulado es algo personal, no impersonal. Por lo tanto, tú debes entender, preguntarte quiénes convives quizás en el trabajo o en la iglesia o en tu comunidad y tú debes pensar en qué momento nos vemos, en qué oportunidad compartimos y de esta manera decidir entonces a quiénes de esas personas vas a discipular. En mi caso, yo estoy en la universidad y yo de alguna manera, por la gracia de Dios, he escogido a discipular a ciertas personas, compañeros de la clase. No puedo discipular a compañeros de otra sesión, no, tienen que estudiar conmigo, tengo que pasar tiempo con ellos para discipular como Dios quiere que discipule. Entonces también debes tomar en cuenta, además de esto, que debes identificar la persona que necesita de ayuda. Pero no solamente esto, también debes ver quién está dispuesto realmente para recibirla. Hay que tomar en cuenta, mi hermano, que el discipulado es algo que lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Y tú debes de forma sabia determinar a quiénes discipular. Pues tristemente no todos quieren ser ayudados. Por lo tanto, debes redimir y usar de forma sabia el tiempo que Dios te ha dado para discipular a estas personas. Quizás en el contexto, esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante en esta serie, pero el contexto, mi hermanos, hablamos tanto afuera como dentro de la iglesia. En el caso de afuera de la iglesia hablamos de acercarte a una persona que no es creyente y le predicas, le presentas el evangelio de Jesucristo para que él proceda al arrepentimiento y crea en Cristo y luego, por supuesto, al arrepentirse y creer, tenga la oportunidad de ser bautizado y además ser parte de una iglesia local. Este es el objetivo, esta es la meta de verdadero discipulado. Cuando vamos dentro de la iglesia, mi hermano, que quizás uno pensaría, ¿no? Que, bueno, sí, voy a predicar el evangelio allá afuera, pero también debemos predicar el evangelio aquí en nuestra iglesia local. Hablamos, mi hermano, de que el discipulado colectivo es ejercido, manifestado cuando la palabra de Dios es predicada con poder. Hablamos de que el discipulado general o colectivo se desarrolla en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, cuando se predica la palabra. Cuando hablamos de manera particular, hablamos de que tú te acerques a los miembros de tu iglesia local y compartas con ellos. Que te acerques a ellos, que te involucres con tus hermanos para animarlos, consolarlos, exhortarlos a las buenas obras. Recordándoles que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y que por lo tanto gozamos de la misma gracia, del mismo perdón, del mismo arrepentimiento, del mismo bautismo. Eso es discipular. Esto por supuesto hace ver, mi hermano, que el discipulado debe ser parte de nuestras vidas. Si no discipulas, pues parece ser que no eres discípulo. Algo inevitable, mi hermano. Este tipo de discipulado debe ser algo del día a día. No debe ser parte de tu vida, debe ser nuestra vida como cristianos. Y esa debe ser ejercida durante toda la semana. Tú dirás, sí, ok, pero el domingo voy a hacerlo. ¿Y qué pasa durante la semana, mi hermano? Tú no eres iglesia solamente este día, tú eres iglesia toda la semana. Y todos los días tú debes procurar y buscar que el reino de Dios avance.
y que su gloria y majestad sea revelada a un mundo que la necesita. Pero además de esto, pasemos al segundo elemento, y es enseña. Enseña. Mateo 18, del 19 al 20, Mateo 28, del 19 al 20, nos hace ver esta realidad. Vayamos a buscarlo, Mateo 18, 19 al 20. Dice la palabra del Señor. Cristo mismo lo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no termina hasta ahí, porque luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, en esencia, discipular es enseñar. Hablamos de compartir y transmitir una verdad. Y no es tu verdad, no es lo que tú crees o piensas, es la palabra de Dios. Cuando tú decides discipular a alguien, tú decides enseñar a esa persona. Este discipulado requiere que tú compartas, que tú expongas a la persona ante la bendita palabra de Dios. En la aplicación colectiva entendemos que se logra cuando se predica de forma bíblica o de manera expositiva la palabra de Dios. Y de manera particular hablamos que es cuando una persona va a otra y le comparte no sus ideas, no sus creencias acerca de las cosas, sino que él quita a un lado todo lo que él cree o piensa para colocar en su vida y en la vida del que le está discipulando la palabra de Dios. Debemos entender, mi hermano, que este es el medio por el cual Dios realmente guiará a esta persona a Cristo. De esta manera y solamente de esta forma el Espíritu Santo va a obrar en la vida de la persona para que éste, por supuesto, sea conformado a la imagen de Cristo cada día. No sé si usted se desanima, y de hecho muchas iglesias por esa razón han pensado y han dicho, pero bueno, es que no veo la iglesia crecer, algo está pasando. Bueno, ya hicimos lo que hizo la Biblia, vamos a predicar la palabra, pero sin embargo, no sé qué está pasando, la iglesia no se está llenando, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, vamos a adornar mejor la iglesia, vamos a, no sé, a usar una música más moderna o más contemporánea con la gente que viene a este lugar. Si escuchan salsa en su casa, vamos a cantar también salsa en este lugar. Reggaetón, pues vamos a ponerla también. O sea, hay que buscar la manera, la forma de llenar la iglesia, de llevar a otros a Cristo. Pero qué grave error. Tú no determinas cómo el reino de Dios avanza, lo determina el rey del reino. Así que, hermano, si durante toda la historia de la iglesia cristiana la predicación bíblica y expositiva fue suficiente para que tú vinieras a conocer el Evangelio, ¿qué te hace pensar de que ese mismo poder no reside y opera en ese mismo ministerio? No son tus fuerzas, no son tus medios, son los medios de Dios. Así que entiende, debemos enseñar y transmitir la verdad de Dios de forma bíblica. Bíblica. No son tus ideas, lo que tú crees que la Biblia dice, es lo que la Biblia de Dios dice realmente. Pero falta otro elemento esencial e importante. Quizás lo pasamos por mucho, lo olvidamos, o quizás a veces pensamos o decimos hay que olvidarlo. Yo paso de eso. Eso es corregir. Mi hermano, nosotros algunas veces al discipular a alguien, casi en la mayoría de los casos esto requiere que amonestemos a alguien. Y si la palabra amonestar, no es dar 3 patadas y un golpe a una persona, no es eso. Es reemplazar o quitar un pensamiento incorrecto y colocar un pensamiento correcto. Hablamos de el intento, la búsqueda de ayudar a alguien, ¿para qué? Para que su disposición cambie. Hablamos de corregir. Hablamos, mis hermanos, de que debemos no solamente enseñar a las personas para que crean. Sí, Dios trabaja a través de esto, a través de la enseñanza bíblica. Pero también Dios obra y trabaja a través de la corrección. Quizás cuando hablamos de verdades generales, pensamos de que es algo bueno y suficiente, pero también hace falta corregir errores particulares. Quizás en cuanto a esto podemos llegar a pensar y decir, no, pero quizás lo puede hacer otro.
Yo no me hallo apto, capaz de hacerlo. Mi hermano, para hacer esto, corregir a tu hermano en amor y en gracia, porque recuerda, el ofendido no eres tú principalmente, es Dios. Para hacer esto, debemos reconocer que el pecado nos engaña a nosotros y que fácilmente también puede engañar a tu hermano. Y que por lo tanto necesitamos a otros creyentes, a mis hermanos, para que ellos me ayuden a ver las cosas que yo no puedo ver por mí mismo. Son las palabras de Mark Dever en su libro Discipular. Y realmente, mi hermano, necesitamos la ayuda de otra persona para que nos ayude a ver el pecado, nos tiene engañado. Y sabe algo es triste porque normalmente cuando nos van a exhortar ya estamos a la defensiva porque yo no he hecho nada, yo no me he equivocado. Wow, qué triste es que actuemos de esa manera, mi hermano, porque Dios no vino a salvar a perfectos, a sanos. Dios vino a salvar y a rescatar a enfermos, pues ellos necesitan de un doctor. Así que, mi hermano, entiende que este elemento es necesario en tu discipulado, pero también cuando eres discipulado por otros también. Hablamos acá de que la iglesia realmente es como tirarle pintura a un hombre invisible. Ustedes han visto en comiquitas, niños, de hombres invisibles, pero ¿qué pasa si le echan un balde de pintura? Se hace visible, ¿verdad que sí? Pues bueno, la iglesia hace visible a ese hombre invisible. Mi hermano, solamente a través y por medio de una relación o relaciones de discipulado, nuestros pecados o errores ocultos se hacen visibles. Entiéndelo, mi hermano. Y esa parte de razón muchos dirán, que yo soy cristiano de mi casa. No eres cristiano realmente entonces. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, Dios quiere forjar en tu vida a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Allá, solito en tu cuarto, donde nadie te fastidia, nadie te dice nada. No, no, es en la iglesia. Es aquí conviviendo con otras personas muy diferentes a ti. Algunas muy amables, otras muy insoportables. Pero Dios trabaja por medio de la iglesia. Dios santifica y purifica a cada uno de sus hijos por medio de este tipo de relaciones. ¿Entiendes? En cuanto a esto, debemos, para exhortar o corregir a alguien, debemos entender que debemos temer es a Dios. Que debemos temer más a Dios que a los hombres. Porque a veces, cuando se nos toca o nos toca corregir a alguien, debemos estar dispuestos a ser rechazados. Debemos estar incluso estamos expuestos ante el riesgo de ser censurados. No, este hermano no me cae bien porque siempre me va diciendo que estoy haciendo mal. ¿Sabes, mi hermano? Ese es el precio que debemos pagar cuando discipulamos o deseamos discipular realmente a alguien. Tristemente, aquellos que más se preocupan por el bien de la iglesia son aquellos que más son martirizados y llevados a la cruz por sus propios hermanos. Pero sin embargo, mi hermano, aliéntate el saber de que tu discipulado y ministerio no descansa en tu hermano, no descansa en tu amigo que te rechaza o que no acepta tu consejo, descansa en el Rey que te mandó a discipular. Así que aliéntate y gózate al saber que aunque el mundo te menosprecie y tus hermanos no reconozcan tu trabajo, tú lo haces para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Pero sin embargo, esto requiere algo más, y es ser un modelo. Cuando hablo aquí de ser un modelo, no hago referencia, no sé, a ponerse ropa costosa, incluso en muchos casos una ropa muy fea, para posar para una marca o para posar para una revista. No hablo de eso. No hablo aquí de ser un modelo. Hablo de que cuando Cristo nos mandó a discipular, a enseñar, también nos dijo que debíamos enseñar a obedecer a esa palabra. Y el objetivo de nosotros al discipular es producir vidas transformadas. Vidas restauradas. Porque cuando el reino de Dios avanza en la vida de una persona, cuando el reino de Dios avanza en una comunidad, cuando el reino de Dios avanza en un país, cuando el reino de Dios avanza en un hogar, en una familia, en una empresa, ¿sabe qué sucede? Todo lo caído y disfrazado por el pecado es restaurado, es redimido. Ese es el objetivo del avance del reino, redimir cada efecto, cada sitio. Ese es el objetivo que debemos tener. Pero esto implica, mi hermano, que tú mismo seas un ejemplo, un modelo de lo que sucede cuando el reino de Dios posa y habita en la vida de una persona. Esto implica que tú debes ser un ejemplo
Leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Puede buscar en su Biblia. Es el apóstol Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. Pero ¿para qué, Pedro? ¿Por qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se da cuenta? Pedro dice, el Señor Jesucristo hizo lo que hizo. Usted para eso hizo lo que hizo para que, para redimirnos, para salvarnos, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de su Padre, que se sacrificó, se entregó, murió en la cruz para salvar a sus escogidos. Pero sin embargo, Pedro dice además de que lo que Cristo hizo tiene un doble propósito. Este segundo propósito es que esto que Él hizo por nosotros sea un ejemplo, un modelo para que nosotros sigamos. No, los ejemplos, los modelos, no son para ignorarlos, no son para no mirarlos y no desear querer imitarlos. Los ejemplos y modelos son para que los sigamos. Por lo tanto, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, en ti debe ser reflejado a Cristo. Y por lo tanto, tú puedes decir al que discipulas, como el apóstol Pablo también lo dijo, invítame a mí, sígueme a mí, porque yo he seguido a Cristo. ¿Se da cuenta? Aquí hablamos en una instancia de que Cristo es el mayor y único y perfecto modelo para la vida cristiana. Pero sin embargo, si realmente somos sus discípulos, Cristo lo dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Si yo amo a Cristo, Cristo lo dice, entonces guarda los mandamientos. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, ¿sabes qué hace? Refleja la vida perfecta de Cristo, perfecto, cumple los mandamientos. Hablamos de vivir, guardar como Cristo para que también otros puedan ver a Cristo en nosotros. En un mundo como este, donde muchos son los charlatanes o engañadores, el mundo no quiere más palabras, el hombre quiere vidas consagradas. Hermano, el mundo pide ejemplos, quiere ver y conocer realmente si Dios existe. Y esto será posible, ¿sabes por qué? Porque tu vida fue redimida, porque tu vida fue salvada. Así que cuando presenta tu vida a otros, no temas en hacerlo. Quizás tú puedas decir, no, pero yo todavía tengo errores, todavía peco y hago muchas otras cosas. Pero ¿sabes algo? La palabra dice que en tu debilidad se produce el poder y la gracia de Dios. Así que mi hermano, si crees un Cristo vivo, es un Cristo que redime y salva a los perdidos, entonces tú puedas decir, Cristo redimió y salvó mi vida. Por lo tanto, permite que otras personas puedan conocer a ese Redentor a través de tu vida. Para esto es necesario ser transparentes. Para eso es necesario ser sinceros. Debemos exponer no solamente nuestros fuertes, nuestras destrezas, sino también nuestras debilidades. Y quizás aquí se presenta un problema, pues tendemos a ser muy orgullosos, a solamente decir o hablar nuestra fortaleza. Bueno, yo hago esto, yo hago esto, aquello, pero nada de debilidad. ¿Entiende, mi hermano, que Cristo te llamó a ti para que tú también llames a otros a seguir? Y esta es la forma en cómo debe ser hecho. Pero aquí falta otro elemento, y es el amor mutuo. Cuando leímos el Evangelio de Juan, que hecho fue un pasaje que leí al comienzo del culto de esta mañana, dice la Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, que el Señor amó a los suyos, y dice aquí que los amó hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que el discipulado de Cristo fue un discipulado de amor mutuo. Si tú, mi hermano, por alguna razón ya has discipulado, como el Señor lo requiere o demanda, quizás te has dado cuenta de alguna manera de que no solamente tú buscas alentar, exhortar a esta persona, sino que incluso a veces cuando lo haces, tú también eres animado, tú también eres exhortado, tú también eres consolado, tú también eres ayudado a seguir a Cristo, a seguir viviendo para Él.
Hermano, a mí me ha pasado muchas veces. Yo, de hecho, me pasó esta semana. Fui al hogar de una persona que tenía un problema bastante delicado, muy delicado, al punto de que el problema se debe tratar con pinzas, con mucho cuidado, mucha sabiduría. Y yo llegué a este hogar, quizás humanamente hablando, pensando, esta gente me necesita que yo los ayude. Pero ¿sabes algo? Consigue algo mucho más que eso. Y es que yo, por la gracia de Dios, pude ayudarles por medio de la palabra de Dios. Y ellos me ayudaron a mí. No se imagina la paz, el gozo y la motivación que me dio haber salido de esa casa, luego de haber discipulado. Hermano, personas que no conocen mucho la Biblia pueden darte incluso una palabra de exhortación y ánimo. ¿Entiendes? El hecho de que tú discipules no quiere decir que nadie te va a discipular a ti. No, eso es una mentira. Tú discipulas siendo discipulado. Esa es la realidad. Y esto, por supuesto, lo que produce, debería producir en la vida del discipular es un amor, es un cariño, un aprecio por aquellos que discipulan. Aquí hablamos de que el amor debe caracterizar el discipulado que proviene de Cristo, porque Cristo nos discipuló con amor. Debemos entender que a la medida que trabajamos para hacerle bien espiritual a otros, ellos también te hacen un bien espiritual a ti. Juntos aprendemos realmente lo que dice Colosenses 3:16 y Hebreos 10:24 al 25. Y esto pasa de lo que dice, mi hermano, es que hemos sido llamados a consolarnos, exhortarnos y motivarnos juntos como una comunidad de gracia. ¿Entiende? El discipulado verdadero es algo que se respira, o se debería respirar en la vida cristiana. Tú eres parte de una familia, parte de una comunidad, y eso debe verse y mostrarse en tu entorno. Recuerda, no somos islas separados por un grande mar. Somos un cuerpo, una iglesia. Y juntos crecemos, juntos nos edificamos y nos motivamos a servir a Cristo. Y por último, y con esto estaría terminando, último elemento, tenemos la humildad. La humildad, mi hermano, es algo necesario en todas las cosas de esta vida para honrar y glorificar a Dios. Pero también lo es necesario en el discipulado. Debemos humillarnos al discipular a otros. Y para esto hay muchas razones, pero quisiera hablar de las principales. ¿Por qué debemos humillarme al discipular? Quizás pensarías, ¿por qué? De hecho, el hecho de ayudar a alguien, si no tienes cuidado, puede quizás inflar tu orgullo y decir, wow, alguien me necesita. Ten cuidado. Hay que ser muy humilde también para hacer esto. ¿Por qué? Porque para discipular a alguien, debes reconocer primeramente tus debilidades como cristiano. Debes reconocer tus debilidades como cristiano ante los otros que discipulas. ¿Por qué? Porque Dios obrará, impartirá gracia incluso en esas debilidades, mi hermano. El poder de Dios obra, se revela en tu debilidad. ¿Sabes algo, mi hermano? Esto es algo muy útil para mostrar a la persona que realmente él necesita lo que tú también necesitas. Necesitamos del Evangelio. Necesitamos de Cristo. Y quisiera usar las palabras que una vez un predicador dijo y dijo estas palabras. El discipular es un mendigo que ayuda a otro mendigo. ¿A qué? A buscar y hallar el pan. Eso es. Por lo tanto, mi hermano, no temas, hazlo. Muestra a esa persona tu debilidad y tu carencia de fuerzas. Para que cuando él vea fortalezas en tu vida, él diga, wow, realmente Dios obró en él. No diga, qué bueno es el hermano, sino diga, qué bueno es Dios que ha obrado en la vida de mi hermano. Mi hermano, se trata del reino de Dios. Se trata del poder y la gracia de Dios. Y me he cansado de decirle a muchos jóvenes que quizás algunas veces me han dicho, incluso personas, y me dicen, oye Jesús, te felicito, wow, eres un muchacho quizás ejemplar, no te veo por ahí robando, fastidiando a otras personas. Vecinos me dicen, Jesús, te admiro, de hecho mi hermana es testigo de eso, me han dicho, Jesús, te admiro porque tú eres distinto. Pero yo le digo a ellos, no se trata de mí, se trata de Cristo. De la gracia de Dios. Y quizás tú parece quizás un poco meloso o algo desgastado de tanto decirlo, pero cuando tú realmente experimentas y sientes
estas palabras, mi hermano, tú vives de forma muy distinta. Tú vives como Él vive. Porque si Cristo, siendo el Hijo de Dios y el Verbo hecho carne, se inclinó para lavar los pies a hombres corruptos, comunes, pecadores como tú y yo, ¿quién eres tú para no hacerlo también? A veces somos como discípulos arrogantes y no queremos lavar los pies a otros. ¿Lo entiendes? El discipulado es una obra de servicio. También debemos ser humildes al reconocer que incluso el Señor permite que aquellos a quienes, en aquellos que hemos invertido mucho tiempo, por alguna razón tengan que mudarse o quizás tengan que irse a otros lugares. También se requiere mucha humildad para eso, hermano, porque tú siembras y trabajas ¿para qué? Para el reino de Dios. Quizás a veces decimos, wow, pero es que con esta persona le prediqué tanto de la palabra, pasé tiempo con él, oraba por él, y no sé, de repente se fue a congregar para otra iglesia. O quizás creyó al tiempo y fue para otra iglesia y se congregó en otra iglesia. Sí, quizás te puedes alentar y puedes decir, wow, tanto tiempo y ¿para qué? No, no, gózate, sé humilde y gózate. Al saber de que ese trabajo que tú hiciste, como muchos otros también hicieron, dio en su momento fruto. Debemos gozarnos, mis hermanos, porque el reino de Dios está avanzando. Y quisiera terminar con las palabras de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, en su momento, dijo estas palabras. Y quisiera leerlas y que usted las escuche para que se dé cuenta lo que hacemos al momento de discipular a otros. Dice, Charles Spurgeon dijo una vez, estoy ocupado en mi pequeña forma, como el Señor, gran corazón. Estaba empleado, o sea, que estaba trabajando en los días de Bunyan. Está hablando acá del Progreso del Peregrino. Es un libro bastante hermoso, si puede leerlo, lo puede leer en PDF o conseguir el libro. Pero sigue diciendo, no me comparo a mí mismo con este campeón, pero estoy en la misma línea de negocio, porque estoy comprometido con viajes al cielo, conducidos personalmente. Es mi negocio, lo mejor que pueda. Dice, mataré dragones, cortaré cabezas de gigantes, para dirigir al tímido y temeroso. A menudo temo perder a alguno de los debiluchos. Me duele el corazón por ellos. Pero por la gracia de Dios y tu ayuda amable y generosa en buscarnos unos a otros, espero que todos tengamos un viaje seguro a la orilla del río. Oh, de cuántos he tenido que separarme allí. Me he parado en la orilla y los he escuchado cantar en medio de la corriente y casi he visto a los que brillan al guiarlos hacia la alta colina, a través de las puertas, hacia la ciudad celestial. Amén. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cuando discipulamos realmente, ¿sabes qué somos? Somos guías. Guías. Personas que llevan a otras al cielo. Así que, mi hermano, gózate y deleítate en el Señor si tienes esta oportunidad de discipular a otros. Y tú, mi amigo, que quizás no has entregado tu corazón a Cristo y no eres parte de este reino, pues te digo que esto está esperando. ¿Sabes algo? Dios y su palabra que Él procura y desea la salvación de todos los hombres. Así que no es tarde. Él todavía te llama a que te unas a las filas, que te unas al reino eterno de Dios. A ese reino, mi hermano y amigo, que no perecerá. Si este momento estás trabajando para tu propio reino, estás pensando quizás en tus negocios, en tus cosas, te doy una advertencia. Es que el reino del hombre, tu reino, va a perecer. Así que no pierdas tiempo, mi amigo. Únete a las filas, al ejército que trabaja para el reino de Dios.